Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos. Bueno, lentamente uno tiene la sensación de que estamos volviendo a una semi-normalidad a partir de un montón de cosas que están volviendo a funcionar. Parte de esas aperturas y de ese ritmo que la ciudad recupera lo hablamos en el programa de hoy con Marcelo Leguizamón, que es el secretario general de la Municipalidad de La Plata, además de un montón de temas más. Pero el resto de los componentes de este Ciudadanos nos lo van a contar nuestros compañeros y compañeras. Empezamos por Rosario. ¿Cómo te va, Rosario? Buenas noches. Buenas noches, Ale, y a todo el equipo y a toda la audiencia. Sí, vamos a hablar de todo un poco. En este programa también tenemos una entrevista con Gastón Arizpe, que además de ser un dirigente de la región, es diputado del Parla Sur. Así que nos va a contar cómo afecta la crisis económica y alimentaria vinculada a la pandemia, no solo a nuestro país, sino al mundo. También tuvimos una entrevista con dos personas para abordar la problemática vinculada al suicidio adolescente, en este caso a raíz del suicidio de un joven alojado en un instituto de menores. Para eso hablamos con un defensor del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, y también para que nos dé un marco de qué hablamos cuando hablamos de suicidio, lo tenemos a Fernando Tocho, que es un periodista de la región también que escribió un libro al respecto. Bueno, muy bien, temas muy, pero muy interesantes. José Luis Carut, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Ale, muy buenas noches Rosario, muy buenas noches Pico, y me engancho con lo que dijo Rosario recién, porque una de las cosas que charlamos con Berenguer y con Tocho es qué tenemos que tener nosotros como padres, en qué tenemos que estar alerta cuando alguno de nuestros hijos adolescentes esté dando una señal de que podría llegar a ser un caso de suicidio. Que nos expliquen qué tenemos que mirar. Con Pico Sansone charlé con el diputado nacional Waldo Wolf. Charlamos de todo allí, todos los temas que tienen que ver con el nodio, la denuncia que hizo Juntos por el Cambio contra Miriam Lewins. Charlamos de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, la interna dentro de Juntos por el Cambio, y obviamente esas cosas picantes que tienen la política. Y si hablamos de nodio, estuvimos charlando con uno de los funcionarios de este flamante organismo. Muy bien, y cerrando entonces, el señor Pico Sansone. Pico, ¿cómo anduvo tu semana? ¿Por dónde anduviste? Bueno, anduvimos por ningún lado porque seguimos con cuarentena, pero hicimos lo que decía el turco, estuvimos tomando desde los dos lados esta cuestión del nodio, y me parece que fue muy interesante la charla con uno de los funcionarios claves de la gestión de Miriam Lewin en la Defensoría del público, no del pueblo, del público, más allá de los matices que pueda haber. Me parece que echamos un poco de luz a este debate, ¿no? Muy bien, estos son los temas, estos son los protagonistas. A partir de ahora, una hora de Ciudadanos. Un tema que explotó periodísticamente y que atravesó todo el arco político con una polémica muy fuerte, y que es el lanzamiento de Nodio. Y tenemos con nosotros a Pascual Calichio, que es secretario general de la Defensoría del Público, que dirige Miriam Lewin. Pascual, muchas gracias por estar en Ciudadanos. Y la pregunta, bueno, te la dejo picando, te la dejamos picando acá con el turco. ¿Debió haberse aclarado mejor cuál es la función del observatorio Nodio? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Probablemente nosotros ahora en estos días estamos charlando, discutiendo un poco un balance de lo que pasó a partir de la presentación, y seguramente haya cosas en la comunicación que haya que mejorar, digamos, ¿no? Por eso estamos dando notas a todo lo que nos piden, para poder explicar algunas cosas que se dijeron que no tienen ni pie ni cabeza, y que se usaron para, de alguna manera, meter miedo, asustar sobre que íbamos a hacer un órgano de control, digamos, ¿no? Así que bueno, sí, probablemente haya que mejorar en ese aspecto, pero es importante, que por lo menos para nosotros es importante aclarar que no va a haber nada de todo eso que se dijo. En primer lugar, no se crea un organismo, no hay un organismo nuevo, porque eso también, algunos lo dijeron como que esto iba a implicar un presupuesto, que iba a ser más gasto de plata. Nada de eso, digamos, es una línea de trabajo de la Defensoría que, como tiene otros observatorios, y que se hace con la gente que trabaja en la Defensoría, con las herramientas que hay en la Defensoría, con el presupuesto que ya tiene la Defensoría,
eligiendo un tema que hasta ahora no se venía abordando, que es los discursos donde hay violencia simbólica, donde hay desinformación, y pensar o buscar herramientas que nos permitan entender cómo circulan esos discursos, cómo se generan esos discursos, para emitir informes, para emitir recomendaciones, para darle insumos a la prensa, a la academia, etcétera, sin ninguna posibilidad, digamos, no está dentro de nuestro espíritu, de nuestra intención, ni tampoco nuestras posibilidades, poder perseguir a nadie, censurar a nadie, observar a alguien en particular. No es que vamos a mirar un periodista, un medio, sino lo que vamos a mirar son procesos que nosotros vemos que están sucediendo y que lo están viendo a nivel mundial mucha gente. Digamos, Macron se juntó con Zuckerberg la semana pasada, la Unión Europea hizo una declaración hace poco también, digamos, el secretario general de las Naciones Unidas mostró su preocupación por esta circulación y proliferación de discursos violentos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es poder aportar simplemente una herramienta de análisis de cómo funcionan esos discursos. Pascual, hay algunas cositas que hacen ruido, ¿no? Me sumo a lo que te decía Pico recién, con respecto a que faltó un poquito de comunicación para saber bien qué es el nodio. Ya el nombre de por sí hace un poquito de ruido. No sé qué significa nodio, lo relaciono con odio, y me gustaría saber cómo lo van a evaluar ustedes, cómo van a utilizar la vara para decir este mensaje, este contenido está lleno de odio. Por ejemplo, alguien que milita o que es simpático del gobierno escribe en las redes sociales o dice algo en los medios que puede llegar a ser tomado como odio. Sin ir más lejos, hago referencia a Daddy Brieva en lo que dijo con respecto a la marcha del lunes pasado, que dijo que le gustaría tener un camión para jugar al bowling en la 9 de julio. Ese es un mensaje para aquellos que no simpatizan con el gobierno, que está lleno de odio, que agiganta la grieta. O, no sé, un mensaje que puede llegar a decir Babi Echecopar o Feynman. ¿Cómo lo van a manejar ustedes? A ver, hay dos dimensiones. Una que es la habitual de la Defensoría. Ante la posibilidad de la violación de una ley, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual o de la Ley de Violencia Simbólica, cualquier ciudadano, cualquiera que esté mirando el programa, puede presentar un reclamo en la página de internet de la Defensoría. Los abogados van a analizar si es pertinente o no y se emite un dictamen que puede concluir, por ejemplo, en que se convoque al periodista que dijo algo que haya sido inapropiado a que se rectifique, que invite. Nos pasó, por ejemplo, otra vez con el síndrome de alienación parental, que es algo que se usa para decir que muchas veces las madres quieren separar a los hijos de sus padres, y que algunos lo hacen como un efecto que fuera psicológico, y está científicamente comprobado que no. Nosotros le pedimos que invitaran a gente que viene trabajando en el tema para que pueda rectificar esto, y fue aceptado. O se hace algún tipo de mediación o de capacitación. Muchas veces los periodistas se equivocan, porque todos nos equivocamos y podemos cometer un error y tratar un tema de alguna manera que fue desafortunada, y en general hay una buena predisposición a hacer una capacitación y a decir, bueno, ¿cómo tratamos el problema de género? ¿Cómo tratamos el problema de la discapacidad? ¿Cómo tratamos con el tema con los niños? ¿Qué pueden hacer con los niños? ¿Qué no se puede hacer los niños en los medios? Etc. Eso es algo que se puede hacer todo el tiempo sin la existencia de nodio. Lo que se va a hacer en nodio no es observar, por ejemplo, si alguien dijo algo, como podría ser Daddy Brieva, o podría ser otra persona que podría estar llena de odio, que podría ser el insulto más grande, pero que es una opinión personal, individual, que es algo que dijo en un determinado momento. Eso no es lo que nosotros vamos a estudiar. Lo que nosotros vamos a analizar son cuando hay una campaña organizada con empresas, con gobiernos, con distintos actores que potencian una noticia que puede ser falsa, que puede estar dirigida a arruinarle el prestigio a alguien, que puede estar dirigida a modificar el rumbo de una elección. Estamos hablando de algo donde hay ya no un error, sino donde hay una campaña de desinformación. Sin ir más lejos, Pascual, sin ir más lejos, yo me voy a remontar hace unos meses atrás cuando Miriam Lewin dijo, por ejemplo, le vamos a enseñar a la gente que no tiene que mirar más a Babi Echecopar. ¿Eso no es parte de una campaña? ¿De quién? Por parte de Miriam, lo que dijo, porque está convocando a que la gente no mire más a Babi Echecopar. No, eso es parte de la función que tiene la Defensoría, que es dar un debate cultural sobre qué prácticas nos parecen a nosotros que deberían
no ser válida, como la misoginia, como el racismo, como una serie de expresiones que a nosotros nos parecen que la gente no debería acompañar en los medios. Es decir, que uno no debería acompañar un programa que sea claramente misógino o un programa que sea claramente xenófobo o que incite a cometer actos de violencia. Sí, pero la Pero gente tiene el poder en la mano. El control remoto te da el poder para cambiar y elegir lo que vos quieras mirar. O sea que la función de odio está en ese sentido, no la veo. Pero ahí no hay, pero pará, que Miriam diga eso no es parte de una campaña orquestada para difamar a Babi Echecopar, es parte de su función, que ella recibe una denuncia, se hace un análisis y hay un comentario al respecto. Distinto de que ella hubiera organizado un ejército de trolls para ir a atacar a Babi Echecopar, para ir a atacar a Feynman, que hubiera hecho una nota falsa en un blog diciendo que Babi Echecopar come los chicos crudos, y que a su vez hubiera hecho que esa nota se difundiera a través de una red de WhatsApp financiada por una empresa amiga de Miriam. Pascual, ¿y qué pasa qué pasa con los anónimos? ¿Qué pasa o sea, recorriendo las redes sociales tenemos ejemplos de la vida cotidiana de que, bueno, mucha gente usa las redes sociales para realmente descargar en algún punto locura, ¿no? Yo te podría dar un ejemplo reciente. A mí me tocó hace poco entrevistar para el diario en que trabajo a una chica que había perdido a un ser querido, y la chica poco después de haber subido la nota a la web me llamó pidiéndome si la podía bajar, y me decía porque no aguantaba los comentarios que le hacían, los comentarios que le dejaban, que eran horrorosos, o sea, burlarse de la muerte, burlarse de la desgracia ajena, emitir mensajes con una violencia de género inusitada. Mira, nosotros hace 2 meses que asumimos, ¿no? Sí. Una de las primeras cosas que hicimos fue un conversatorio sobre violencia política hacia las mujeres. Y analizábamos ese fenómeno porque, digamos, una de las cosas que intentamos fomentar nosotros, que está entre nuestras funciones, es fomentar un debate lo más democrático posible. Y lo que veíamos que esas expresiones, muchas veces anónimas, como vos decís, lo que hacen es inhibir la participación. Así como esa chica te pedía, en ese caso, por una cuestión muy personal, que vos bajaras la nota, hay muchas dirigentes de todos los partidos que, no sé, le dicen gorda, que le dicen borracha, que le dicen falopera, que le dicen tal cosa, que como tienen cierta relevancia, tienen más cuero para eso, entonces se pueden bancar más ese tipo de agresiones. Pero ¿qué pasa con alguien que quiere empezar en política, que quiere sumarse a una organización social, que quiere participar en algún evento? Lo piensa 5 veces. Voy a poner un tuit y lo pienso 3 veces, porque después tengo 50 tipos que me están diciendo de todo. Entonces, a partir de eso fue que salió esta preocupación, digamos. ¿Cómo hacer que nadie tenga que inhibirse y que tenga que esconderse, claro, para poder emitir una bueno, pero opinión, pero ¿no? Pascual, pero mi pregunta apunta justamente a eso. ¿Qué pasa con los anónimos? ¿Qué pasa con lo que yo llamo guapos de teclado? Que dicen cosas desde perfiles que no revelan su propia identidad, es decir, hay que ir a una instancia judicial, ubicar el ID de la computadora, digamos, es un tema bastante complicado. Digo, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué función va a cumplir el observatorio para esa gente que se arma un perfil falso para salir a decir barbaridades? Por eso, hay que diferenciar 2 cosas. Yo vengo de trabajar en el INADI y teníamos muchas denuncias como esas que vos mencionás, digamos, ¿no? Nosotros no tenemos, ni el INADI ni nosotros tiene ante esas amenazas la capacidad de poder saber quién es esa persona, entonces lo que se hacen son análisis de cómo funciona ese mecanismo. Si uno quiere hacer una medida como esta chica, quisiera saber quiénes son esos anónimos, el ID de la computadora, claro, o saber quién es la persona, tiene que ir a la justicia. La única que puede determinar eso y que puede investigar y que puede tener esas herramientas es la justicia. En la Ciudad de Buenos Aires la Fiscalía del Ciberdelito funciona bastante bien, la Defensoría del Pueblo trabaja bastante bien sobre ese tema, pero es otra cosa. Digamos, nosotros no nos metemos en tratar de averiguar quiénes son esas personas, ni en una investigación judicial, sino en un análisis más, podríamos decir, sociosemiótico de cómo
ese tipo de información influye en el debate político. Volviendo al tema de radio y televisión y al funcionamiento de Nodio, cuando ustedes detectan una fake news, ¿no? O una información maliciosa, ¿cómo actúan? Porque hace un rato, fuera de lo que era la nota, nos contabas que ustedes no pueden sancionar. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cómo actúan? ¿Ustedes le avisan al ENACON? ¿De qué forma trabajan? Te repito algo que dije antes. En cualquier momento, esto no es por Nodio, digamos, es por la Defensoría. En algunos casos, cuando nos llegan a nosotros, en cualquier momento, una denuncia por algo que pasa en los medios, podemos nosotros hacer la intermediación, por ejemplo, con una productora, con el canal, con la persona que haya de hacerlo, o en otros casos, cuando es, sobre todo, por ejemplo, muchas quejas que vienen por el tema de TDA, que en los últimos años hubo una desinversión muy grande, y entonces la gente que mira o accede a los medios a partir de la TDA empieza a perder la posibilidad de verlo, porque se van apagando las antenas, porque hay un determinado problema, porque cambian la grilla. Esas cosas nosotros las derivamos. Tomamos la denuncia y hablamos con el ENACON, con TDA, con la persona que sea la que pueda resolver eso. Horario de protección al menor. Hay una violación al horario de protección al menor, el que puede emitir sanciones en ese caso es el ENACON. En el caso de Nodio, no caso por caso, como podría ser, por ejemplo, los que hacen fact-checking, como chequeado, por ejemplo, que agarra una noticia y dice, esta noticia es falsa, esta noticia es verdadera. Nosotros no vamos a determinar si la noticia es falsa o verdadera. Vamos a tratar de estudiar procesos un poco más largos. Entonces lo que vamos a hacer es emitir informes donde veamos fenómenos y qué sucedió ante ese fenómeno. No sé, la toma de terreno de Guernica, denuncias que nos están llegando. La toma de terreno de Guernica. Bueno, ¿qué pasa con esa toma y los discursos estigmatizantes a determinado colectivo, por ejemplo, en esa toma? ¿Cómo funciona? ¿Qué se dice? ¿Cómo se habla? Y se hace un estudio general de cómo fue el tratamiento mediático de ese problema. Lo de Babi, que mencionaste vos, lo de Daddy, perdón. Bueno, nos llega una denuncia, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Hubo o no hubo? Se generó a partir de una campaña, se retractó, pidió perdón, no. Pascual, la verdad que ha sido muy, muy esclarecedor, Turco. La verdad que sí. ¿Te parece? Sí, también, coincido. Porque me parece que más allá de la polémica, más allá de la política, más allá de los avatares de la llamada grieta, me parece que ha sido muy, muy piola hablar con Pascual porque, bueno, hemos puesto un poco blanco sobre negro sobre esta cuestión, ¿no? Un poco para aclarar los tantos, para quitarle el miedo a alguna gente y para, digamos, elevar un poco el tono de la discusión sobre el tema. Así que, Pascual, te agradecemos muchísimo la disposición para con nuestro programa. No, y yo les agradezco a ustedes porque, bueno, nos ayudan a esclarecer esto y estamos a disposición para lo que necesiten.